Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a su programa En Busca del Favor de Dios. Un programa que nació en el corazón del Señor para la bendición de su vida, de su familia, para la bendición de todo aquel que esté dispuesto en escuchar la palabra de Dios, pero más allá de escucharla, también de creer en ella. Le bendecimos muchísimo, le envío un saludo de parte del pastor Jonathan Blanco y hoy también estamos en compañía del pastor Carlos Lacayo, el cual se va a dirigir para ustedes con un saludo. Hola querido hermano, qué gusto estar de nuevo compartiendo acá la palabra de Dios en este programa que, como dijo el pastor, nació en el corazón de Dios, y como nació en el corazón de Dios tiene grandes cosas y grandes propósitos. Amén. Para usted y para mí en su vida. Hoy quiero compartirles el tema. El tema se va a llamar Viviendo en el Espíritu. Aleluya. Y por eso vamos a estar compartiendo el libro de Juan, capítulo 3 y el verso 8. Y dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Para poner un poco en contexto esto de vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, recordamos que versos anteriores a Nicodemo tenía una duda constante a partir de lo que Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo para ver el reino. Esto que dice el verso 8 es algo muy importante, porque la palabra del Señor también nos dice que debemos de vivir conforme al Espíritu. Ahora, Nicodemo, o más bien Jesucristo le dijo a Nicodemo esto, para que Nicodemo pudiera entender de que hay una parte humana, de raciocinio humano, de buscar significado humano a lo que Dios hace, a sus milagros, a sus prodigios, a la sobrenaturalidad de Dios. Y Jesús le quiso dar a entender a Nicodemo la necesidad de desapegarse de eso, de dejar de buscar ese significado humano, ese raciocinio, y más bien ser dirigidos por el Espíritu. Ahora, hay una característica clara que Jesús indicó en esto, y es que dice, es como el viento, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros no sabemos cómo va a actuar, porque es a partir de la voluntad de Dios y de la voluntad del Espíritu Santo de cómo quiere actuar. Y cierra eso diciendo en ese verso, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es lo que quiere darle a entender Jesús y darnos a entender en este momento, es que debemos de empezar a dar esos pasos de seguridad para empezar a caminar y a vivir en el Espíritu, pastor. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que hoy mucho pueblo de Jesucristo y en gran parte la iglesia está cayendo en una parte que es buscando respuesta a todo, buscando entender por qué suceden las cosas. Y si usted y yo conocemos la palabra y somos entendidos en la palabra, entendemos que para la palabra no hay una razón natural para explicar. Así es. Por ejemplo, ¿cómo usted puede explicar que el mar se dividió en dos? Un mar grande, un mar poderoso que se divide en dos. Entonces, eso usted y yo no lo podemos explicar, y hoy la ciencia lo quiere explicar, pero no puede. Entonces, hoy nosotros, como lo decíamos anteriormente, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de vivir y empezar a trabajar y a creer en el Espíritu. Amén, amén. Y me llama mucho la atención, pastor, porque después de que Jesús le dice esto a Nicodemo, Nicodemo le responde inmediatamente a Jesús con una pregunta, y hace sentido con lo que usted decía, pastor Carlos. Tratamos en lo humano de dar un significado a lo que pasa en el Espíritu. Nicodemo le pregunta a Jesús en el verso siguiente, en el verso 9, ¿cómo puede pasar esto? ¿Verdad? Es una pregunta que probablemente en algún momento usted y yo nos hemos hecho. Cuando hemos visto cómo actúa Dios, cómo actúa el Señor en un milagro o en alguna sobrenaturalidad,
muchas veces nuestro pensamiento humano se dirige hacia eso, a decir, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que está pasando esto? No tiene una explicación lógica, y ahí es donde está la situación que mencionaba anteriormente el pastor Carlos. Tratamos de darle lógica a algo que es del Espíritu, y dice la palabra del Señor: lo que es de la carne es, mas lo que es del Espíritu es, pastor. No, y también agrego a lo que tú estás diciendo con la palabra, que lo del Espíritu para muchos va a ser locura. O sea, porque es así, si usted lo ve de una manera ahorita, digamos, sobrenatural, no podemos explicar muchas cosas. Pero lo que sí podemos explicar es que Dios se mueve el día de hoy con milagros. Amén. Lo que podemos explicar usted y yo con testimonio y con nuestra boca es que hay un Dios vivo, Aleluya. un Dios que quiere hacer grandes cosas en el pueblo de Jesucristo. Pero con esto que está sucediendo, el pueblo limita el poder de Dios. Es así, pastor. Y esa limitante nos lleva a otro aspecto, que es dejar de darle valor a lo que Dios hace, desacreditar su palabra inclusive. Jesús, cuando dijo esto a Nicodemo, Jesús quería que él pudiese entender esa esfera espiritual, que es una esfera espiritual en la que tiene repercusión en lo natural, ¿verdad? Que nosotros debemos de comprender o de aceptar esta esfera espiritual a partir de creer en ella, no de creer en algo palpable, no de simplemente creer en algo que vemos, sino más bien poner nuestra mirada, dice la palabra del Señor, en las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque las cosas que se ven son finitas, son de corto alcance, pero las cosas que no se ven son eternas. Y el Señor Jesús hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros también esto: empecemos a caminar en el Espíritu, dejemos a un lado el tratar de darle significado humano o lógico a todas las cosas, y más bien dispongámonos en creer en aquellas cosas que el Señor dispone, que el Señor dice. Y termino diciendo esto, dice la palabra del Señor: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hoy el Señor a cada uno de nosotros nos está diciendo esto: ¿no te he dicho que si crees a mis milagros, a mi sobrenaturalidad, podrás ver el reino de Dios? Amado y amada, nuevamente que el Señor le bendiga. Le agradecemos mucho por permitirnos este tiempo de compartir la palabra del Señor con usted, y de igual manera le invitamos a que esta palabra también usted la pueda compartir con otros. Que el Señor le bendiga y muchas gracias.